Hoy vas a conocer a Guarda. Y antes de empezar tengo que hacer una especie de disclaimer, porque creo que en este vídeo me es imposible ser objetiva e imparcial. Galicia es maravillosa, tiene muchos lugares espectaculares, pero hay sitios con los que no puedes evitar tener una conexión especial, y a Guarda para mí es uno de ellos. No quiero ofender a nadie con este vídeo, el título es solo un título, una opinión personal, pero para mí a Guarda es el pueblo más bonito de Galicia en todos los sentidos, por su situación, el paisaje, el mar, el río Miño, la tranquilidad que se respira, la cercanía con nuestro país hermano Portugal, con Tui, Bayona o Vigo, que también son súper bonitas, por su historia, la comida y por supuesto la gente. Y también pasa el camino portugués de Santiago por la costa. Pero entremos en materia. A Guarda es un pequeño municipio de unos 10.000 habitantes en el extremo suroeste de la provincia de Pontevedra. Puedes llegar hasta aquí en coche desde el interior por la autovía A55 hasta Tui y después tomar la carretera PO 552 a la altura de Goián se puede cambiar a una vía de alta capacidad CG 4.2 o por la costa desde Vigo por la autopista AG57 hasta Bayona y continuar por la PO 552. Recomiendo encarecidamente venir por la costa. Esta carretera es la más espectacular de Galicia. Va todo el tiempo paralela al Océano Atlántico y con montañas altas al otro lado. Puedes aparcar gratis en la explanada del puerto, al lado de la Alameda o en la Rúa do Brasil 13. También puedes llegar en autobús con la compañía Lugove desde Vigo. El tren desde Vigo te deja en Guillarei, cerca de Tui, y en avión el aeropuerto más cercano es el de Vigo, y después a Carneiro en Porto, Santiago y a Coruña. Se puede cruzar a Camiña, Portugal, en barco atravesando la desembocadura del río Miño con el servicio de transporte náutico Xacobeo Transfer. Y para fondear tu embarcación en el puerto hay que contactar con Portos de Galicia. Dejo enlaces de interés en la descripción. Para dormir hay varios hoteles de 2 estrellas y bastante económicos. A destacar el Hotel Monumento Convento de San Benito en el centro y el Molino en primera línea de playa. También hay el camping de Santa Tecla de primera categoría. Para comer solo probamos el Perro Verde, de comida internacional muy buena. Está a las afueras en una casa con un jardín muy bonito, en la bajada a la playa de Camposancos. En el centro, casi todos en el puerto, puedo recomendar Porto Guardés, Arroaz, Chupaovos, Alborada o Trasmayo. Algunas fechas señaladas en el calendario de fiestas de A Guarda son la Romería de Santa Trega, la patrona, el 23 de septiembre, la fiesta de la langosta y de la cocina marinera, el primer fin de semana de julio, o la fiesta de las alfombras, el fin de semana siguiente a la celebración del Corpus Christi. Ahora vamos con el itinerario que podéis seguir empezando por el puerto. Si ya aparcaste aquí, lo primero que te encontrarás es el monumento al marinero. Y siguiendo hacia el centro del pueblo, el monumento al marinero desaparecido. Detrás de este podemos ver el convento de San Benito, reconvertido en hotel y restaurante tras el abandono de las monjas en 1983.
Fue construido por la familia Ozores de Sotomayor en el siglo XVI. En la parte de atrás del convento veréis algo muy curioso. Los árboles y los bancos están adornados con piezas de ganchillo. Y de aquí podemos seguir subiendo al casco viejo y perdernos por sus callejuelas, pero destacaré la Plaza del Reloj, donde está la Casa de los Alonso, que alberga el ayuntamiento, la oficina de turismo, la policía local, el ayuntamiento viejo y la Torre del Reloj, que era parte de la muralla medieval. También cerca de aquí se puede visitar la iglesia de Santa María, con fachada barroca y murales blancos de influencia portuguesa. En el interior llaman la atención las imágenes de Cristo y los retablos, además de la propia estructura de la iglesia, muy bonita. Y si seguimos subiendo, podemos recorrer la Rúa Galicia, que atraviesa todo el pueblo y tiene varios ejemplos de casas indianas. Las casas indianas son residencias construidas por emigrantes retornados de Puerto Rico, República Dominicana y Brasil, la mayoría erigidas durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Se dividen en dos tipos, urbanas y rurales, también conocidas como villas. Estas casas se distinguen por el uso de materiales como la piedra labrada, azulejos y hierro forjado. Adoptan las formas arquitectónicas propias de los países americanos, introduciendo en Galicia elementos del estilo modernista. Sin embargo, la influencia de esta migración transoceánica también se hace evidente en obras públicas que promovieron incluso desde sus lugares de acogida, como escuelas o edificios de uso comunitario. Y de aquí podemos culminar nuestra subida en el Castillo de Santa Cruz, una muestra de todas las fortalezas defensivas a lo largo del Baixo Miño. Se construyó alrededor de 1664, en el contexto de la Guerra de Independencia entre España y Portugal. Dispone de 4 baluartes que sobresalen de la muralla y donde se encuentran las garitas. En el interior de la fortaleza se puede visitar el Centro de Interpretación de las Fortalezas, abierto fines de semana y festivos entre Semana Santa y el Puente de la Constitución, principios de diciembre. La entrada cuesta 1,50 y reducida 1 euro. El primer sábado de cada mes es gratis. Volvemos a bajar al puerto para ver el espigón norte decorado con bonitos murales. La pequeña fortaleza circular del siglo XVI que alberga el Museo del Mar, con una muestra etnográfica marinera y malacológica, conchas de mar de todo el mundo. Y las pintorescas y estrechas casas marineras para terminar comiendo en uno de los restaurantes con vistas al mar. Y dejamos para la tarde lo mejor, la subida al monte de Santa Trega,
el lugar más espectacular de Galicia. La carretera que sube al monte ya anuncia lo que nos espera. La primera parada, uno de los castros mejor conservados de nuestra comunidad autónoma, con la reconstrucción de una palloza. Las primeras ocupaciones de este castro datan del siglo IV a.C. Y si seguimos subiendo, además de las vistas más espectaculares de Galicia, podéis ver el Museo Arqueológico de Santa Trega. La ermita dedicada a Santa Trega, el cruceiro de San Francisco y el Vía Crucis. Mencionar que la subida a este monte no es gratis. El acceso cuesta 3 euros por vehículo y conductor, 1,50 por pasajeros adultos y 1 euro los niños de 6 a 14 años, con carné xove o familia numerosa. La entrada al museo está incluida. Gratis el primer sábado de cada mes. Hay visitas guiadas gratuitas. Más información en la descripción del vídeo. Eso sí, he de decir que es habitual que el monte se encuentre rodeado de niebla y no podáis ver las vistas. Pero si el día está despejado, yendo por la tarde-noche, podéis acabar el día con la guinda del pastel, una puesta de sol inolvidable. Lo ideal es pasar varios días en este bonito pueblo, para disfrutarlo en toda su extensión y pasear por su magnífica senda litoral, con sus playas, antiguas cetarias, salinas romanas, molinos, la desembocadura del río Miño, el pinar castreño, etc. Parece increíble que un pueblo tan pequeño tenga tanto que ver. Habrá más vídeos dedicados a Guarda, donde profundizaré en estos aspectos. Y 2 últimos consejos. Usar mucho protector solar, porque aquí el sol quema mucho debido a la gran cantidad de yodo que hay. Y no os podéis ir de Aguarda sin probar su impresionante rosca de yema. Recomiendo comprarla en la pastelería Montserrat, pues son sus creadores originales. Hasta la próxima.